muchos se acercan conmigo y me dicen, Marianela, pero ¿para qué separamos si viene el recolector de basura y todo lo echa al mismo camión de basura? Sí, es cierto, pero tú no debes preocuparte por lo que está haciendo la persona que sigue después de ti, tú preocupate por lo que hoy te toca hacer a ti. Entonces, nosotros estamos seguros que el futuro de la construcción tiene que ser circular. Tanto así que la circularidad es uno de los pilares más importantes de nuestra estrategia de sostenibilidad. Entonces, eso significa que constantemente estamos innovando, buscando maneras de transformar todo lo que estamos haciendo para cada vez reducir más nuestra huella ambiental. Con respecto a la circularidad en específico, tenemos dos palancas muy importantes de las que les quiero platicar. Primero tenemos YoCycle. YoCycle es nuestra filial, es nuestra empresa hermana que lleva muchos años ya recibiendo residuos sólidos urbanos y residuos industriales, coprocesándolos, valorizándolos para poder incorporarlos en el proceso de fabricación de cemento como materia prima. YoCycle nada más en México recibe más de 550,000 toneladas al año de residuos, lo que significa que son todas esas toneladas dejan de irse a un relleno sanitario y se valorizan en otro proceso. Esa es una de nuestras palancas. La otra palanca que tenemos se llama EcoCycle. EcoCycle es nuestra tecnología para el reciclaje de residuos de la construcción y la demolición. Y es ahí donde quisiera yo hacer un foco el día de hoy, porque, y estoy segura que todos vamos a estar de acuerdo, la generación de residuos de la construcción y la demolición y su manejo es un problema enorme para México y para el mundo. Tanto así que en México se estima, es complicado llegar a datos concretos, pero se estima que se generan más de 10 millones de toneladas de residuos de la construcción y la demolición al año. Y la realidad es que no tenemos una normativa que nos asegure que se le está dando una disposición adecuada, mucho menos que se estime su reciclaje. Entonces esos son millones y millones de toneladas que acaban en escombreras, en tiraderos clandestinos, en barrancas y que pierden por completo su valor. Entonces, en Holcim estamos muy conscientes de esta problemática y sabemos que tenemos que actuar. Entonces, estamos trabajando para ofrecer soluciones en las que podamos recibir estos residuos, darles una disposición adecuada, valorizarlos y reincorporarlos a la cadena de valor de la construcción. Uno de los ejemplos que siempre me encanta compartir con relación a este tema y que ejemplifica mucho lo que se puede lograr con EcoCycle es un proyecto de vivienda en Francia, a las afueras de París. Y este es un complejo que se construyó completamente con materiales reciclados. El agua que se usó para la construcción fue reciclada, el cemento que se usó para el concreto fue fabricado con materiales reciclados y el agregado también fue 100% reciclado. Y me gusta mucho compartirlo porque es un ejemplo de que se puede. Se puede darle un valor a la pena que se dan los residuos, se pueden valorizar esos residuos y se pueden generar productos de buena calidad y con el desempeño igual, incluso mejor que un producto natural. Entonces, eso es lo que ese es uno de los ejemplos que vamos a compartir afuera, pero también estamos trayendo esa visión a México. En México ya desde el año pasado, cerca de esta zona de nuestras operaciones de Valle de México, estamos produciendo concreto fabricado con agregado reciclado. En Guadalajara, en Jalisco, también ya estamos recibiendo residuo de concreto en una de nuestras plantas de agregado, lo estamos procesando, lo estamos reciclando y estamos produciendo también agregado reciclado para fabricar concreto con esos productos reciclados. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que estamos haciendo en Holcim para avanzar hacia una economía circular, pero creo que también son ejemplos de lo que se puede lograr cuando trabajamos en conjunto, industria, gobierno y ciudadanía. Muchas gracias, Dani. Si nos aclaras, creo que tenemos unos mitos alrededor, que hay una afectación en la calidad, en el desempeño de los productos y materiales reciclados. Me imagino que todo eso está perfectamente validado para que no haya una degradación. Sí, y gracias por la pregunta, porque normalmente cuando hablamos de estos temas y cuando nos presentamos con un producto reciclado, la primera duda que va a salir es la del desempeño y algunos pueden incluso relacionar la palabra reciclado como de menor calidad o empezamos a cuestionar el producto y la realidad es que no. A nosotros ofrecer ese producto estamos comprometiéndonos a que va a tener la misma calidad y el desempeño y que va a cumplir con la normativa y las condiciones que tiene. Muchas gracias. Igual, por darle la bienvenida. Mañana viene representación precisamente de FUNO, del área que
sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer también compartir con todos los panelistas. Y sí, efectivamente, bueno, mi nombre es Marianela Lara, vengo de Fibra 1, gerente de sostenibilidad y residuos. Y pues creo que sí, la circularidad creo que está, o antes pensaba que solo estaba para algunos o ciertos sectores. Hoy día creo que sabemos que la economía circular va más allá de solamente la parte de construcción, sino que también en la parte operativa. Fibra 1, si bien no es una empresa inmobiliaria que construye, sí se encarga de operar centros comerciales y oficinas, ¿no? Entonces, para nosotros es también muy importante la circularidad porque somos corresponsables de miles y miles de personas, no solamente adentro en nuestra operación como gestores de la administración de centros comerciales y de oficinas, sino también de todo lo que generan nuestros inquilinos que nos rentan estos espacios y obviamente de los visitantes que diariamente van a nuestros centros comerciales buscando un bien o un servicio o que van diariamente a trabajar a los corporativos, ¿no? Todos ellos generan residuos y también la parte operativa es bien importante generar esta circularidad porque los residuos pues, se generan todos los días en todo momento. Entonces, para Fibra 1 es bien importante generarla no solo al interior, sino también agregar valor afuera de nuestros inmuebles. En ese sentido, pues si bien no construimos, sí tenemos aliados con otros proveedores y otros programas y alianzas con las que tratamos justo de dar esta circularidad, ¿no? Por ponerles un ejemplo, tenemos obviamente lo que nosotros tenemos y lo que Fibra 1 sí tiene son espacios en toda la República. Entonces, prestamos muchos de nuestros espacios a proveedores que precisamente se dedican a esta parte del reciclaje. Por ponerles un ejemplo, tenemos una alianza con Chop Value, que es un proveedor que se encarga de reciclar los palillos chinos. Y entonces, en aquellos centros comerciales donde tenemos comida china, en el food court o en algunos restaurantes, pues colocamos estos contenedores, la gente ahí coloca sus palillos chinos, posteriormente en el presta-val recolecta y genera madera sin talar un solo árbol y con esto hace mobiliario y también hace productos de decoración. Entonces, les recomiendo que entren a la página, de verdad hacen productos increíbles y todo a base de madera reciclada sin talar un solo árbol. También estamos trabajando con el gobierno de la Ciudad de México y la UNAM para un proyecto que ya hoy se tiene, que es una planta hidrotermal de carbonización para la valorización de orgánicos. Entonces, estamos trabajando en ello, vamos a tratar de implementar un piloto para nuestro centro comercial, que es uno de los más grandes, Mítica, y bueno, también poder generar valor, ¿no? Hoy creo que es más allá de considerar que la economía circular es un tema en tendencia, un discurso bonito, pero que es bien importante generar el valor que hoy tiene, que realmente es crítico y apremiante poderlo pues generar y concientizar. Y precisamente creo que la dificultad, porque por supuesto que nos encontramos a dificultades, la economía circular de primera instancia es compleja porque es un tema muy cultural con el que nos tenemos que enfrentar tanto internamente como externamente. Entonces creo que ese es el reto principal, pero nosotros estamos muy confiados y creemos que con esas pequeñas acciones se empiezan a generar grandes cambios, ¿no? Muchas veces se piensa que hay que empezar con cosas grandes para generar grandes cambios y no es así. Me toca mucho y como ejemplo, ¿no? Y anécdota, me pasa mucho que cuando pedimos que se genere esta separación de residuos para poder valorizar, muchos se acercan conmigo y me dicen, Marianela, pero ¿para qué separamos si viene el recolector de basura y todo lo echa al mismo camión de basura? Sí, es cierto, pero tú no debes preocuparte por lo que está haciendo la persona que sigue después de ti, tú preocúpate por lo que hoy te toca hacer aquí. Entonces, creo que esa parte es bien importante, generar valor, generar cultura y que todo empieza pues, a partir de uno mismo. Buenísimo. Creo que es muy importante el tema de un cambio cultural, como decimos. Hay que empezar por nosotros mismos y el concepto de colaboración. Como decimos, esto no lo podemos dar uno a uno. Juan Pablo, coméntanos, tú traes una propuesta muy interesante de innovación tecnológica aplicada a la construcción, embebido en el concepto de circularidad. Por favor. Gracias, buenos días. Es un gusto estar aquí con mis compañeros. Soy Juan Pablo Cabral y represento a Base Material. Somos un grupo empresarial mexicano que desarrollamos materiales de construcción a partir de residuos.
sostenibles, que no comprometen la eficiencia, que no comprometen la resistencia, que no comprometen la durabilidad del material. Entonces, nos dimos cuenta que es posible hacer materiales limpios, que sean amigables con el medio ambiente y que sean también más económicos al final del día para quien está construyendo, ¿no? Entonces, uno de nuestros objetivos principales es avanzar hacia la descarbonización y también cómo comprendemos nosotros la economía circular y cómo la aplicamos en la industria de la construcción. Y les pongo un ejemplo. Uno de nuestros productos más importantes que tenemos son cimbras que hacemos a partir de plástico reciclado. Estas cimbras tienen 30 usos, sustituyen a la fenólica y a la madera. Obviamente esto nos ayuda a bajar la emisión de CO2 y los residuos en obra. Entonces, para nosotros es importante este producto porque retamos un poco el status quo de utilizar y desechar. Porque nosotros nace del residuo, lo transformamos, lo utilizamos 30 veces y cuando termina su ciclo de vida, lo volvemos a reciclar y volvemos a hacer más cosas con ese residuo. Entonces, es también un paradigma para nosotros, ya que nuestros materiales al final del día no mueren, sino simplemente se transforman y vuelven y se vuelven a integrar a este ciclo productivo. Entonces, es ese cambio de ver cómo reinterpretamos el ciclo de vida de los productos y cómo lo integramos en este tema. Y algo también que nos hemos dado cuenta es que más allá no es un reto tecnológico, sino es un reto cultural. Porque ya hemos demostrado con la ciencia y la tecnología que es igual de durable, es igual de resistente y fiable que los materiales tradicionales, pero con todos los beneficios del medio ambiente. Entonces, el principal reto que nosotros identificamos cuando trabajamos en los proyectos es este reto cultural, no tanto un reto tecnológico. Entonces, el principal objetivo que nosotros tenemos es cómo reinterpretamos este ciclo de vida, cómo hacemos a un lado el clásico paradigma de utilizar y desechar, y cómo le podemos dar más usos y cómo podemos aprovechar y cómo podemos devolverle un poco al medio ambiente. Juan Pablo, pero creo que ustedes tienen también hablado del caso de Foso. Me imagino que ese cambio de cultura se facilita con todos los pesos adultos. Claro, totalmente. Y ya está aprobado. Sí, totalmente. Como nuestro producto se puede utilizar 30 veces, entonces cada vez que vuelven a utilizar y lo vuelven a utilizar, empiezan a ahorrar. Por ejemplo, si lo comparamos con la cimbra de madera tradicional, aparte de que nos estamos ahorrando toda la tala de árboles, estamos ahorrando muchísimo, ya que nosotros ofrecemos 30 usos contra 3 o 5 usos que pudiera ser la madera, más o menos. Luis Alberto, en San Juan tienen cualquier cantidad igual de proyectos, ejemplos, materiales y productos que tienen embebida la circulación. Sí, gracias Ulises, muchas gracias. Un honor estar con ustedes en el panel. Muchas gracias por la invitación. Y Grupo Saint-Gobain en su filosofía ha implementado desde siempre el tema de circularidad. Y yo también quiero decirles que la circularidad no es nueva. Todos hemos hecho procesos de circularidad desde siempre, aunque no lo habíamos tenido tan presente en nuestro día a día. El vidrio es vidrio, el yeso es yeso, los morteros siguen siendo morteros, algunos se transforman con los plásticos, etc. Y nosotros particularmente tenemos en nuestra visión ser líderes en construcción ligera y sostenible a través de nuestro propósito de Making the World a Better Home, y eso es llevar estos procesos. Y para poner ejemplos claros, para no tocar mucho tiempo, me gustaría decir somos el primer fabricante de vidrio 100% cero carbono en el mundo. Sí es posible, como tú dices. El proyecto de Francia, si no tiene vidrio cero carbono, seguramente el siguiente va a tener vidrio cero carbono. Ya fabricamos vidrio cero carbono. En México se aprovecha aproximadamente entre el 30 y el 40% de vidrio de construcción, se regresa a proceso y se vuelve a producir vidrio. Ya lo estamos extrayendo. La planta de Cuautla, Morelos, acaba de tener una remodelación del horno para tener una mayor eficiencia en vidrios reciclados. La planta de yeso, somos el primer fabricante de placas de yeso cero carbono también. En Canadá tenemos ya la planta más grande del mundo de placa de yeso cero carbono. En México aprovechamos en la planta de Querétaro aproximadamente entre el 8 y el 15% de recuperado de yeso del proceso para volver, y todo se hace con agua de proceso, ya no hay desperdicio.
En la planta de impermeabilizantes en IMPAC en Monterrey, todo el plástico que se utiliza de empaque de tenemos 30 plantas en México, el plástico que tenemos en nuestras plantas lo mandamos a la planta de Santa Catarina y se integra en procesos de fabricación de impermeabilizantes. La planta de hilo de vidrio y de tela mosquitero en Tlaxcala recupera todo el scrap y lo convierte en madera plástica. Y entonces nuestros propios cranes y nuestros propios panels los estamos empezando a hacer de madera plástica con 30, 50 meses de uso y le bajas el costo, la huella de carbono y internamente sus beneficios. Pero poner claro el tema, y aquí lo dijimos mucho, de que es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura, es una cuestión de visión, y lo pongo el ejemplo es la oficina de Ulises en Monterrey. Yo conozco esa oficina hace más de 10 años y mi oficina es de las primeras en las que yo me sorprendí, la presumo siempre, que impulsó los procesos de circularidad. El barandal de su escalera para llegar al segundo piso, y me corrigen, eran las ventanas de la casa original, eran los perfiles de la casa original. Entonces sí se puede, podemos volver a cambiar la naturaleza de los materiales con la misma resistencia, con la misma capacidad, con el mismo tiempo. Y creo que todos, grandes empresas, emprendedores, inversionistas, desarrolladores, tenemos que hacer un esfuerzo, pero está basado en la cultura, está basado en la educación, en la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Y bien lo digo, no pienses lo que va a hacer el otro, si el otro va a revolver la basura, no me importa, hazlo tú primero. Y en tu vida diaria, en tu cuestión personal, en el negocio, ¿saben qué hicimos en la oficina? Quitamos los botes de basura de toda la oficina. Tenemos 1500 metros cuadrados de la oficina aquí en Polanco. No hay botes de basura en los escritorios. Te tienes que levantar a llevar el papelito que vas a tirar al bote de papel, o el plástico al bote de plástico, o el metal al bote de metal, para generar conciencia entre todos. No hay otra opción. Somos los únicos agentes del cambio. Las empresas vamos a seguir haciendo lo posible, pero las empresas somos nosotros, somos la gente, somos quienes hacemos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues en medida de que empieza a papear por aquí, sí me gustaría, por favor, vimos un montón de temas, hablábamos también de temas regulatorios, estamos cayendo en cuenta precisamente que existe un compromiso y un deseo ciudadano abierto, pero en fin, rescatar de lo que hemos mencionado, alguna conclusión o aportación o reflexión que queramos dejar, por favor, a todos los asistentes. Si me permiten, no quiero hacer un dato de la Ciudad de México, me lo dijo Completos Reciclados hace unos días. En México solo se reciclan el 12% de los residuos de construcción. Solo el 12% de los residuos de construcción en Ciudad de México. Y es una ciudad referente. Y es una ciudad referente. Hay 2 centros de recuperación de materiales muy grandes, inclusive Holcim tiene un acuerdo con ellos muy grande para que su concretera trabaje ahí en procesos de circularidad con material recuperado. Es impresionante lo que hacen ahí, pero no estamos haciendo ni lo mínimo necesario para lo que platicábamos en nuestros ejemplos de Finlandia y otros países que son con poblaciones súper pequeñitas y tienen grandes bancos de material. Perdón, pero tomé la palabra por si quiere hacer. Sí, gracias por mencionar eso. Y de hecho el 12% se me hace alto. Yo dije que sí. Pero bueno, aprovechando este último tiempo de cierre, yo creo que sí hay un mensaje con el que me gustaría que se quedaran y tocamos un poco ese tema también aquí. Es que la sustentabilidad no está peleada con lo financiero o pues, generar valor para su negocio, sino que van de la mano, ¿no? Entonces muchas veces llegamos a pensar que la sustentabilidad es algo que tenemos que hacer, obviamente porque es bueno para el medio ambiente,
sin comprometer la fiabilidad, sin comprometer la resistencia y sin comprometer la calidad. Y aparte de todo eso es posible construir verde y ahorrar. Entonces, esto no es un tema tecnológico, no es un reto tecnológico, es un reto cultural que tenemos que ir implementando poco a poco. No esperamos de la noche a la mañana hacer un cambio y que todo ya se